Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a mostrar nuestra simulación de un gemelo digital utilizando un OR5, un Turtable 3 y una banda transportadora, la cual va a simular el proceso industrial de una celda de manufactura. Tenemos un sistema de alarma que va a estar monitoreando la temperatura del motor. En este caso, este es nuestro sensor. Estamos utilizando MQTT para simular que el controlador PLC mueve la banda, está monitoreando la temperatura de nuestro motor y esa temperatura de motor pues va a tener una alarma crítica en la cual si sobrepasa este punto de máximo pues se va a detener nuestro motor y luego va a entrar un enfriamiento que es básicamente un controlador PID para enfriar este sistema del motor simulando obviamente este proceso. Después, si ya se reguló la temperatura de la banda, pues debe continuar su proceso hacia donde se encuentra nuestro UR. Va a tomar esta cajita por medio de visión por computadora. Aquí podemos ver la camarita de cómo se está observando y aquí ya está la detección del color. Ya está la parte de visión. También tenemos Move It para poder hacer que nuestro robot se sitúe sobre la posición de la caja, mueva la caja hacia el robot y luego el robot con NAP 2 va a hacer la navegación por el espacio hasta la zona de entrega. Aquí tenemos un obstáculo para ver eso precisamente, cómo va a cambiar la ruta a través del obstáculo para poder llegar a la zona de entrega. Pues vamos a ver más o menos de qué trata nuestra arquitectura de nuestro sistema. Y el sistema, pues, es básicamente el gemelo digital de una celda de manufactura industrial 4.0. Como les había descrito, pues tenemos la banda con la detección de una cajita roja, el UR5 como V2, Turtable 3, y pues tenemos MQTT que va a ser la comunicación entre todos estos elementos. Este es el stack de tecnologías que estamos utilizando, que es ROS2. Estamos utilizando Weebots porque nos permite un poco de simulaciones eh, un poco más realistas comparadas con algunas simulaciones como es Gazebo, que tiene algunos detallitos. Ese fue el único motivo por que optamos por Weebots. Y bueno, tenemos un broker MQTT de grado industrial, como es MQX, en vez de utilizar Mosquito. Y estamos utilizando pues aquí todo este stack de lenguajes de C++, OpenCV y Python para la parte de detección y comunicación. Bueno, esto es como va a estar funcionando. Tenemos la caja roja, la cámara, se detecta el color, el operador inicia el sistema de trabajo, que es básicamente lo que ya vimos. Se va a mover, se coloca sobre el gripper hace un pick and place, coloca sobre el Turtlebot, navega hacia la posición de recolección y listo. Bueno, esta es la arquitectura que estamos utilizando en la pirámide de automatización, donde estamos reproduciendo con este proyecto los niveles ISA 95 industriales 4.0. Y bueno, aquí podemos ver cómo se maneja el sistema de mensajería entre los diferentes niveles que tenemos desde el nivel 1, del nivel 0 a 1, que es campo y control, que es el PLC, la banda transportadora, el UR5, pues toda esta parte, la parte de orquestación, que es IT, es el sistema ROS con los comandos de control, la parte esta de movimiento, la parte de SCADA de visualización, que es esta parte de este visualizador, y pues tenemos aquí el sistema de mensajería IoT, el cual va a transmitir entre el PLC y el sistema, digamos, de alto nivel de supervisión o el orquestador que está hecho en ROS. En C++, bueno, podemos ver que la idea clave es que ni el operador ni el PLC hablan ROS, por lo tanto se hablan por MQTT, que es un es un protocolo de comunicación basado en HTTP, que se mantiene abierto con baja latencia, el cual puede comunicar a estos dispositivos industriales de una forma muy sencilla. Y bueno, ya después tenemos este cliente MQTT que traduce de ROS2 a MQTT, al PLC y al sistema SCADA, que es la parte de visualización, y este a su vez puede estar guardando los datos que están llegando del cliente para almacenarlos en una base de datos del motor y hacer después un análisis predictivo de este mismo motor. Tenemos básicamente todos los componentes. Esta es la arquitectura de nuestro sistema, que podemos ver que tenemos Weebots en la parte más alta, tenemos la cámara, tenemos los controladores, el software de detección en OpenCV, en C++, el orquestador que tiene la máquina de estados que va a coordinar todos estos elementos, NAT2 para hacer la planeación y navegación, Move It para la parte del plug and place de nuestro robot, que va a hacer que también se mueva digamos, el robot, tome el dispositivo de la banda y lo coloque en el robot y esto ya inicia su navegación.
y pues el broker MQT, que es un broker de grado industrial. Bueno, MQTT en el proyecto, pues ya lo habíamos dicho que tiene diferentes, aquí tenemos diferentes tópicos de MQTT que estamos utilizando, como es la banda, donde pues también tenemos el inicio de nuestro proceso con el operador, luego tenemos la parte de la planta del PLC al estado, que es SCADA, y tenemos una telemetría a 1 Hz, ¿no? También tenemos pues el estado de esta misma planta. Podemos ver aquí cómo se está operando los diferentes procesos del operador versus el broker versus el cliente MQTT versus el orquestador de ROS2 y cómo se está haciendo el flujo de información en la parte de telemetría industrial IoT con MQTT. Aquí vienen los diferentes conceptos que aplicamos y bueno, esta ya es la parte industrial, la parte de ROS, perdón, de robótica industrial de ROS, donde tenemos Move y para la planificación de las trayectorias para poder mover nuestro bracito. Este bracito pues envíe los comandos al gemelo digital y poder enviarlos de la misma forma a nuestro robot físico. Por eso decimos que estamos simulando esta parte del gemelo digital. Aquí podemos ver que podemos integrar un OR real y hacer la misma simulación física si tenemos todo como lo tenemos en el simulador. Pues aquí podemos ver que estamos utilizando la interfaz de Move Group para poder mover las articulaciones de nuestro robot en este espacio donde nos encontramos. Podemos ver cómo se realiza el puente simulando un OPCU UA, donde estamos comunicando por MQX a nuestro sistema en ROS con nuestra parte del PLC. Aquí podemos ver un grafo ya más detallado de cómo está la parte de cómo viajan estos elementos de arroz entre cada uno de los elementos de los grafos o nodos que tenemos en nuestro sistema en la parte de ROS y aquí están los diferentes tópicos que estamos manejando y tipos de mensajes. Aquí ya está el grafo de secuencia, mejor dicho, aquí está el ciclo completo de secuencia de cómo está operando nuestro sistema, la máquina de estados de nuestro orquestador, donde pues va a inicializar la banda, va a detener la banda, va a completar y reiniciar la banda, dependiendo de cada uno de los procesos, la parte de cómo está funcionando Webots y por qué lo hemos utilizado, porque es un gemelo digital que es una réplica del mismo UR5. El mismo software podría correr en el real. Es por eso que lo estamos utilizando Webots, porque nos ofrece las ventajas de simulación un poco más realistas que algunos simuladores como es Gaseo. ¿Por qué lo estamos proponiendo? Pues aquí vienen las ventajas que nos ofrece Webots contra algunos elementos como son Gaseo. Y bueno, estas son las ventajas que nos está dando, más o menos para poder, o por qué lo estamos utilizando y nos facilita mucho el trabajo de simulación. Y básicamente por eso, para generar una célula industrial heterogénea donde vamos a tener nuestro AMR. En este caso aquí coloco AGB, pero sería más que nada una AMR porque hace la navegación de forma autónoma. Y bueno, podemos ver cómo se comunican los diferentes elementos de nuestro sistema. Esta es la parte del mantenimiento predictivo que les comentaba de la temperatura del motor, cómo se utiliza MQTT para enviar estos procesos a un nodo de donde se están calculando, digamos, umbrales, donde si se rebasa se van a tomar una serie de acciones, se detiene la banda, se detiene todos los procesos que se están ejecutando en ese momento sobre la banda. Si el motor de la banda sobrepasa esa temperatura, se enciende la alarma, se están guardando cada hertz, se está guardando, o cada segundo se está guardando en la base de datos SQLite nuestros datos del sensor, porque pues es una base de datos muy sencilla la que necesitamos en este caso. Podemos ver cómo se integran todos estos elementos, los diferentes elementos de la alarma, cómo es la parte de peligro, la alarma ya como tal, donde se activaría el sistema de enfriamiento automático con un controlador P. Y bueno, aquí pues es como se almacena localmente todo esto. ¿Por qué lo hacemos? Porque pues necesitamos que sea local para que si llega a fallar algo o hay una latencia, digamos, que genere algún problema de comunicación entre nuestro robotcito y el cloud, si estuviera en un servidor remoto, pues necesitamos que nuestro sistema siga funcionando. Entonces, por eso se opta por la parte local y el procesamiento local y la base de datos en local. Y bueno, aquí está cómo es nuestro sistema y ya vamos a correr la simulación para poder verlo pues ya en acción, ¿no? Vamos a ejecutar todo esto. Ahora, vamos a iniciar
nuestra simulación. Podemos ver que la banda empieza a moverse, vemos cómo la temperatura empieza a crecer de nuestro motor, empieza el sistema de alarmas, vean cómo se enciende, cómo inmediatamente sobrepasamos la temperatura alta y entra nuestro controlador para bajar una vez que inicia la alarma, bajar esa temperatura de forma automática. Todo esto es automático porque estamos utilizando controladores de forma automatizada. Vean cómo el ventilador se enciende de forma automática, no hubo necesidad de encenderlo de forma manual cuando llegamos al punto máximo de la alarma, ya cómo se estabilizó la temperatura de forma automática para que el proceso pueda seguir. Ahora vemos cómo hicimos el pick and place y cómo se detectó el colorcito también de nuestro robotcito, es cuando hizo la detección, ¿no? Si quieren ahorita lo vamos a repetir. Y acá estamos viendo ahora cómo está haciendo la navegación con la parte de NAP2 hacia la posición de entrega. Vean cómo aquí está estable la temperatura, cómo está haciendo su recorrido de forma automática sobre este espacio o esta celda de manufactura previamente escaneada. Y una vez generado el mapa, puede hacer la navegación de forma autónoma nuestro sistema. Y vean cómo yo puedo reiniciar el sistema una vez que ya se colocó en la posición inicial. Voy a reiniciarlo para que podamos observarlo y veamos cómo el robotcito va a su posición de origen, va iniciando de nuevo y el proceso inicia otra vez. Una vez que el robot está en su posición de origen, de forma automatizada, podemos ver que inicia el movimiento de la banda otra vez y una vez que inicia el movimiento de la banda, veamos cómo inicia de forma automática. Ahora vean aquí abajito, en la parte inferior donde se encuentra el mapa, podemos ver la parte de visión, que era lo que queríamos ver de nuevo. Vean cómo ahí se encendió la alarma, se volvió el controlador, entró solo, y vean cómo aquí estamos observando eso, la visión. Estamos observando cómo se detecta, dice cajita roja o caja roja, hace el control, digamos, de posición nuestro brazo, se baja con Movit, hace los movimientos adecuados para planificar la trayectoria, luego toma la caja y la vuelve a depositar sobre nuestro robot, la deja caer sobre el robot, ¿no? Y una vez que la deja caer sobre el robot, este va a volver a ir a la posición de entrega. Ahora otra vez vemos cómo inicia su proceso de control y navegación sobre este espacio de nuestra celda de manufactura. Vemos cómo esquiva ese obstáculo, no lo hace de forma recta porque está el obstáculo. Entonces hace la navegación y empieza a esquivar el obstáculo y va a la zona de entrega. Y bueno, voy a finalizarlo para ya poder continuar vean cómo está intentando planificar y en lo que lo resuelve, pues finalizó la simulación. Muchísimas gracias. Hasta luego.